Miren, la semana pasada estuvimos hablando de Dios y las riquezas. Y estos son temas bien complicados ustedes porque lastimosamente ustedes saben que muchas iglesias y muchos líderes, ¿verdad? Se han prestado para usar mal la palabra, para tergiversarla, muchas veces por ignorancia, otras por los inclinados por los deseos del corazón y muchas veces siendo lobos vestidos de oveja, han usado esto para confundir a la gente. Bueno, pues quiero que a la luz de la palabra estudiemos un poco más que habló el Señor Jesús de las riquezas. Aquí les puse una bolsita de dinero en el corazón porque todo ser humano tiene este ídolo, ustedes. Miren, existen personalidades, a uno les gusta la música de cierto tipo, a otros les gusta más el deporte, a otros leer, pero cuando se trata de plata, ahí sí bailamos todos. Ahí sí es parejo, es un ídolo. Y se manifiesta diferente, ¿verdad? En el hombre, por ejemplo, el hombre quiere un deseo de poder, de tener mejor carro, de tener la mujer más bonita, de tener la casa más grande. Y la mujer también busca ese deseo de poder, pero de otras formas, de estar posteando los viajes, las joyas y que un lujito, un cafecito y que ese es el deseo del corazón de la riqueza. Ahora, ¿por qué es tan tremendo esto? Porque el ser humano, ustedes saben, aquí por eso les puse un trono, el ser humano lo que quiere es tener el trono, ¿verdad? Tener el dominio, el control de las situaciones, de la vida, de todo. Y la forma más fácil para tener el control en este mundo es a través de las riquezas. Es a través de tener plata, eso nos da libertad. Ahora se le llama libertad financiera, es el término famoso que escucharán por ahí, ¿verdad? Pero por eso el ser humano anhela tanta riqueza para tener libertad, para tener, entre comillas, pues, porque la verdadera libertad solo la da el Señor. Pero bueno, veamos un poco, repasemos este versículo, Mateo 6:24, para los que no estuvieron la semana pasada. Mateo 6:24. Ok. A ver, ¿quién me hace, alguien que me haga favor de leerla? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ok, excelente. Bueno, la King James, para que tenga una versión ahí, King James dice, no pueden servir a Dios o a Mamón. Entonces, Mamón, pues es la palabra para tergiversar, para representar este ídolo, este Dios que tenemos todos adentro del corazón cuando amamos las riquezas. No pueden servir a dos señores, o servirán a Dios o servirán a Mamón, a las riquezas. Le saqué la palabra Señor la vez pasada y uno de los significados era controlador. Cuando tenemos a Mamón en el corazón como nuestro Señor, empieza a controlar nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros deseos. ¿Por qué somos motivados por tener más plata? Y la gente es capaz de cualquier cosa por tener más plata. Se matan por herencias, dejan la vida, lo que sea, los hijos, lo que sea, por tener más plata. Pues qué tremendo, ¿verdad? Entonces, por eso es el Señor es controlador. Y vamos a ver qué otro versículo repasamos de la semana pasada. Aquí los tengo apuntados. Bueno, vimos varios, vamos a ver otro más adelante. Pero vamos a entender un poco del reino. Aquí les puse las riquezas en el reino. Vamos a Eclesiastés 5:19. Vamos a ver cómo obra el reino. Porque el dinero no es malo, lo malo es el corazón de uno. El dinero es algo inerte, pues no. El problema es el corazón de uno. Eclesiastés 5:19. A ver quién me ayuda a leer ese. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Bueno, pongan atención a esto. Dios da riquezas y da bienes, ¿ok? Tenemos que entender que cuando estamos orando por una necesidad, no necesariamente nos va el Señor el dinero. Al ser humano le encanta recibir el cheque y el dinero,
Pero Él no nos da el dinero porque sabemos que con el dinero en mano podemos cometer más errores. Él nos da también bienes. Dios es un Dios que da riquezas y da bienes. Es decir, si necesitamos un carro, en vez de darnos la plata, nos van a regalar el carro. Y yo he visto muchos milagros y yo los he vivido también con eso. Si necesitamos algo físico, Él lo va a dar, no necesariamente el dinero. Tenemos que entender que Dios obra así, para que no nos llevemos decepciones. Miren, aquí hay muchos que hemos caminado en la iglesia, pues con una sana doctrina, pero créame que el mundo está tergiversado con esto y la gente piensa que mira, es aberrante, hasta chistes, bueno, no se cree. Pero yo he visto iglesias que si uno no tiene plata, si hay gente pobre, de verdad llegan a creer que uno está en pecado. Créanme, qué horrible, este está con malo, pues Dios tiene que prosperar a todos parejo. Y si usted es cristiano, usted está llamado a ser rico, y esas eran las doctrinas donde yo también crecí. Pero no es así, porque Santiago dice que a los pobres de este mundo escogió Dios para que abunden en fe. Si está hablando que de los pobres es porque no es malo ser pobre. Acuérdense también de la historia de Lázaro y el rico. Lázaro era pobre y el rico pues se vestía con vestiduras, no me recuerdo, reales, creo que dice ahí. Y pues ya era alguien de la realeza o alguien pudiente, ¿verdad? ¿Y qué pasó en la eternidad? Pues Lázaro estaba en el lugar de salvación, estaba con Abraham, y estaba con las aguas del Señor, mientras que el rico se cocinaba ahí en el fuego pidiendo una gota de agua. Entonces, ser pobre no es el problema, tampoco ser rico, el problema es el ídolo del corazón. Ok, entonces Dios da riquezas y da bienes. Ahora, las riquezas no necesariamente, lo vamos a ver en Juan, no necesariamente es dinero. Las riquezas, créame que es la salud, es una sana doctrina. Vamos a ver un versículo bien lindo que nos va a explicar esto. Pero Dios da riquezas y da bienes, ¿ok? Sigamos avanzando. Y también Ageo 2.8. Ageo 2.8, para quienes no habían leído ese versículo, lo voy a leer aquí. La gloria, no, pues el 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, que el Señor es el dueño de todo. Ok, cualquiera dirá, sí, pues esto ya lo sabemos, pero ¿por qué cuando tenemos necesidad acudimos a pedirle al banco, acudimos a pedirle al jefe un aumento, pedimos a cualquier cosa, antes de acudir al Señor y decirle, Señor, tú eres el dueño de todo? Entonces, si tú eres el dueño, tengo que ir contigo a pedirte para mi necesidad. Es algo bien inconsciente llamar a un amigo, mira, vos me prestas tanto pisto, antes de haber llamado al Señor y buscado al Señor en oración. El Señor es el dueño de la plata y del oro. Y si Él es el dueño de la plata y del oro, tampoco existen los imposibles, con las necesidades, con los problemas económicos. Como les digo, el problema está en el corazón. Si no tuviéramos el ídolo en el corazón, el Señor nos daría más de lo que creemos. Ahora uno se escogió para ser pobre y nunca, no, tal vez no pobre, pues clase media, ¿verdad? Hay los 7 temores básicos del hombre. Uno es el miedo a la pobreza. ¿Quién quiere ser pobre? ¿O quién quiere ganar menos? Si ganaba cierta cantidad y te rebajan 2,000, ¿quién va a querer? Así es el corazón humano, pero el Señor sabe cómo proveernos. Mía la plata y mío es el oro, ¿ok? Bueno, esto solo para poner base, así son las riquezas en el reino. Hay mucho más, de verdad que esto es infinito y aquí nos va a salir unas 3 prédicas fáciles. Ahora vámonos a Mateo y a los evangelios, veamos qué decía Jesús. Vamos a Mateo 13:22. Y que me ayude alguien a leerlo. Mateo 13. Amén. El que fue 22. sembrado, perdón, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ok, entonces alguien fue sembrado entre espinos, dice, esta es la parábola del sembrador. Pero miren el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Ahora miren lo que dice Marcos de esa misma parábola. Pero los afanes de este siglo, aquí está en la pantalla, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, dice. Las codicias es el ojo maligno. El engaño, ¿por qué es un engaño? Aquí les apunté varias cosas y que está con versículos.
Pero miren, las riquezas son un engaño. Ahora, ¿qué es un engaño? ¿A quién se le recuerda cuando hablamos del engaño? A la serpiente en el jardín del Edén. ¿Por qué? Porque las riquezas prometen felicidad. Miren cuántas veces se nos ha pasado por la mente, si tan solo tuviera más plata o si tuviera esta cantidad de dinero, entonces resolvería mis problemas, entonces compraría lo que tanto necesito, entonces tal y tal cosa, si tan solo ganara más. Ese es el engaño de las riquezas. Nos está prometiendo felicidad, pero ¿qué decía David en los Salmos? Me diste más alegría mayor que la de ellos cuando abundaban sus bienes, su grano y su mosto, ¿verdad? Sus riquezas. Me diste más alegría aún en medio de eso. La riqueza nos engaña, nos hacen creer que si tuviéramos más seríamos felices, ahí nos alcanzaría, ahí pudiéramos hacer nuestros sueños. Miren, eso es un engaño, es una mentira. Yo me he grabado algo en el corazón, o sea, donde estoy con lo que tengo es lo que el Señor quiere, es el momento perfecto, el momento exacto, el momento que el Señor creó para este momento de mi vida. Claro, una vez quiere más o cambia las situaciones o lo que sea, pero ese es un engaño. También el engaño a las riquezas es que nos hace nos hace darle más valor a las cosas de lo que en realidad tiene. Por ejemplo, el año pasado salió un Mercedes que era ay, no recuerdo, era un carro que era futurista, ¿verdad? Un diseño futurista y si ven ese carro no existe otro igual, o al menos yo no es muy común. Pero cuando la gente ve eso, por ejemplo, de hombres, verá, las mujeres tal vez es menos ver un carro así, pero wow, o sea, el carro vale tanto, el carro, no solo el valor material, sino el valor que le ponemos en el corazón. Bueno, y nos está engañando la riqueza, porque en una enfermedad o al momento de morir, ese carro no va a hacer nada por nosotros. Entonces quiere decir que su valor era más pequeño de lo que creíamos. O cuando la gente se enferma, pasa una gran enfermedad y dice, sí, la verdad es que nada vale como la salud, como la vida, como la familia. Entonces ahí nos desengañamos, nos damos cuenta que le estábamos dando un valor extra a las cosas materiales que en realidad no era ese valor. Cuando una vez escuché así una artista que tenía cáncer, que le quedaba poco tiempo de vida y decía, ni las riquezas podrían, ni el dinero podría comprar mi salud ahora, decía. ¿Qué quiere decir? Que valía más la salud que las riquezas entonces. Esas son cosas terrenales, pero ¿qué tal si lo comparamos con la palabra, con el Señor, con nuestra salvación? Es el engaño. Y también les puse, aquí vemos que son afanes y nos engaña porque nos empieza a mostrar que lo importante en este mundo es hacer plata, es trabajar, es generar. Nos empieza a afanar. Entonces la palabra ya no fructifica. ¿Por qué ya no fructifica? Porque nuestros pensamientos ya están envueltos en el dinero y en cuánto voy a hacer, o en la deuda, tengo que pagar, cuánto me falta, cuánto esto, cuánto el otro. Dejamos de meditar la palabra y el enemigo ya tiene puerta abierta para entrar y hacernos pedazos con sus mentiras, con sus afanes, con cualquiera de esas cosas. Esas son las riquezas, ese es el engaño de las riquezas. Aquí podríamos seguir elaborando más, pero las riquezas prácticamente son un espejismo que nos hacen correr detrás de ellos y nos engañan. Pues qué tremendo este versículo de Marcos porque dice las codicias de otras cosas. Entran y ahogan la palabra. Eso es lo que más temor hay que tenerle. Ahogan la palabra. Bueno, vamos a ver otro. Vamos a Mateo. Aquí también hay un montón. Vamos a Mateo 6. A ver quién lee del 1 al 4. Amén. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ok. Bueno, si yo les digo limosna, ¿qué se nos ocurre? Echar una monedita ahí en ¿cómo se llama? Cuando vamos a Walmart y está la cajita
para donarle a los niños con síndrome de Down o cualquier cosa. Entonces ahí está mi quexalito, ya cumplí con mi limosna. Pero en realidad limosna en esos términos bíblicos se refiere a las ayudas al necesitado, ayudar a alguien, hacerle un súper a quien no puede, eh, pagar la deuda a alguien que no puede, o no sé, mil cosas, ¿verdad? Lo que el Señor nos ponga. Esas son las limonas. Pues aquí hay otro engaño de las riquezas. Cuando nosotros vamos a dar, creemos que al dar nos vamos a tener menos y nos vamos a quedar sin nada. Y empezamos a hacer cuentas, no, ya le voy a dar mucho a este, no, ya no me va a alcanzar a mí, yo también tengo necesidad. Y miren, empieza a entrar el afán que empezamos a hablar en Mateo y Marcos, ese afán, no, hombre, me va a quedar sin nada, al final ya no damos nada, ya no hacemos. Pues las limosnas son las ayudas al necesitado. Y cuando damos esas limosnas, miren, ¿saben por qué es tan poderoso el dar? Porque el dar transforma. Primero, es una ley que las cosas regresan. Ahí está en Salmos 41, si no estoy mal. 40 o 41, que bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo Jehová lo guardará. Entonces, si yo doy, yo pienso en el pobre, en el afligido, el Señor, como es una ley, pues me lo va a devolver. Obviamente no damos con ese deseo, pero son leyes. Pero cuando nosotros damos, cuando nosotros nos convertimos en gente dadivosa, en gente que le gusta dar, eso empieza a transformar nuestra mente, nuestro corazón. Eso nos cura de esa enfermedad, de ese ídolo que nosotros tenemos. Como les digo, el ser humano tiene el dinero metido en el corazón. Alguien me podrá decir, no, hombre, yo doy, yo reparto. Y muchas veces cuando el ser humano tiene mucho, pues entonces da porque siente que tiene, pues, pues 100 pesos, si yo gano 30,000, pues no me va a morir. Pero cuando estamos en la necesidad y somos probados si de verdad nuestro corazón está a dar o no, el dar, el ayudar a otros, de verdad nos bendice más a nosotros mismos. Yo aprendí a dar, ¿saben por qué? Por dos cosas. Primero, porque empecé a trabajar con muchos americanos, ellos tienen la cultura del dar, no sé cuáles son las intenciones, son buenas o malas, no sé, pero ellos dan y yo veía como muchos de ellos repartían con gozo y le daban a la gente que no tenía. Y eso a mí me tocó mucho y me transformó el ver ese hábito, el ver esas cosas. Y dije, yo también puedo dar. Tal vez no las mismas cantidades, pero yo puedo, aunque sea menos la cantidad que sea, pero yo puedo bendecir a otros, yo puedo darle a otra gente. Eso es uno. Segundo, aprendí también porque trabajo solo con fundaciones y las fundaciones toda la vida necesitan. Y uno está viendo que no es broma, que de verdad hay niños ahí con zapatos rotos, que no estudian, y miren, al ver eso uno no puede ser tan inhumano de no dar. Esas fueron las cosas que a mí me transformaron. Bueno, yo podría agregar una tercera, que es que a mí me dieron cuando yo de verdad no tenía ustedes, cuando no había nada y que alguien me diera se sentía tan rico, tan maravilloso. Una vez nos daba risa con mi hermano de que nosotros le predicábamos a unas personas que se ponían en el periférico que no tienen piernas y ellos se dedican pues a pedir, ¿verdad? Ayuda y bueno, es difícil para ellos, ¿verdad? Tienen sus cosas para vender, pero obviamente no pueden llevar una vida normal y trabajar como todos nosotros. Bueno, resulta que había alguien que tenía mucha gracia y lo ayudaba a la gente. Pero bueno, les predicábamos, compartíamos con ellos y qué bonito. Un día con mi hermano, miren, sin exagerar, no teníamos ni para el bus. No podíamos irnos en camioneta de regreso porque no teníamos ni para eso. ¿Qué hacemos? Bueno, y pues no venía, aparte que ni bus venía porque dijimos, si viene nos subimos a predicar y ya nos vamos de gratis, decíamos. Pero en eso pasó ese señor que no tenía piernas, le habían regalado y le habían adaptado una cuatrimoto. Y entonces los pedales los tenía en la mano, digamos, adaptados. Y lo vimos, nos saludó y nos dio jalón. Y miren, nos matamos de la risa cómo es el Señor, pero cómo es con sus detalles cuando no tenés nada, valorás hasta lo más pequeño. Ahora veo a alguien en necesidad, yo sé que es pasar esas necesidades y con gusto puedo compartir. Por eso a veces es necesario pasar un buen desiertito para que nuestro corazón sea transformado. Pero es bueno dar, eso nos va a curar de nuestros ídolos. Sigamos ahí en Mateo, vamos al versículo 19. A ver quién lee del 19 al 21. Alguien que no haya leído. Bueno, 19 al 21. no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo,
donde ni la polía ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ok, bueno, aquí les decía de que le damos más valor a las cosas que terrenales, porque si fueran tan valiosas, ¿por qué se corrompen, verdad? No son tan valiosos como parecen. Pero bueno, miren, tesoro, ¿saben qué significa esta palabra? Significa no solo tesoro de piedras preciosas, esas cosas. Significa hacer almacenes de comida. Y también significa hacer almacenes de armamento, de armas. Ahora alguien dirá, ¿y por qué de armas? Yo no atesoro armas, pero las personas que atesoran muchas armas y un armamento y coleccionan pistolas y yo no sé, es porque ahí están encontrando su refugio, ese es su tesoro, lo que los protege, donde se sienten tranquilos. Bueno, el Señor es nuestro refugio, ¿verdad? Y almacenan mucho alimento también en ese tiempo, pues el tener alimento era bueno, una clase, un activo muy valioso. No que hoy no lo sea, pero como era mucho más difícil producir el alimento y era más difícil predecir una sequía, por ejemplo, o cualquier cosa así, que ahora tenemos otras ventajas. O ahora hasta se pueden hacer crecer alimentos en ambientes artificiales, por ejemplo. Entonces el alimento de ese tiempo era mucho más valioso de lo que es ahora. De ahí dependía la supervivencia, ¿verdad? Hoy se acabó un alimento en un país, pues se manda a traer de otro de emergencia o qué sé yo. Pero me explico. Esos son los tesoros. Entonces, cuando estamos atesorando de más, queremos tener de más, queremos ya mucho, ¿verdad? Y hay una parábola de eso que tal vez podemos ver la próxima prédica. Pero aquí lo que me impresiona es donde está el tesoro, está el corazón, dice. Ahora aquí hay dos palabras de corazón, pero una de las palabras va con la capacidad de hacer acciones. Donde estén sus acciones, ahí va a estar su tesoro. Entonces, ay Señor, yo te amo, qué linda la palabra, pero si nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y todo va dedicado a pensar en el tener o a pensar en hacer más, ahí está nuestro corazón. Ese es el problema. Al final les tenía una lista, pero ya no la quise poner, solo se las voy a mencionar de síntomas de que tenemos ese ídolo en el corazón. Lo voy a ir mencionando al final. ¿Sí? Vamos a Isaías 2:20, después leemos Santiago. Isaías 2:20. La primera vez que escuché este versículo me impactó tanto ustedes. Lo voy a leer yo. Aquel día arrojará el hombre a los topos y a los murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase. ¿Ok? Bueno, ¿qué dice los topos y los murciélagos? Los dos son animales ciegos, tanto el topo como el murciélago. Pero es tremendo porque el topo vive en la tierra, solo entre la tierra. Pues cuando nosotros empezamos a hurgar en los tesoros terrenales, en los afanes, nos quedamos ciegos espiritualmente. El topo está solo ahí metido entre la tierra y ahí es feliz. Pues cuando nosotros empezamos a hurgar, como les digo, en esos tesoros, nos volvemos topos, ciegos y felices ahí en todo lo terrenal. Y el murciélago es un animal, si ustedes han visto, duerme en las alturas. Se prende de la cima de una cueva, donde sea, y también es un animal ciego. Bueno, ¿qué producen en nosotros la plata y el oro? Como dice aquí, no, bueno, no eso, sino el ídolo que tenemos adentro. Produce también esa ceguera porque nos lleva a los orgullos, a los niveles de orgullo espiritual más altos que podamos. No, es orgullo espiritual, no orgullo carnal, ¿verdad? Pues miren, una vez un pastor nos contaba, él era motivador y decía que él daba muchas capacitaciones, le pedía mucho a las empresas de motivación para diciembre. Y un día se hizo la pregunta, mire, ¿por qué en diciembre tanto? Dijo, mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Que la gente cuando recibe el bono 14, que es el pago extra, ¿verdad? Para si alguien nos escucha de otro país, un pago extra que se da a medio año y a fin de año, el aguinaldo. Cuando reciben un sueldo extra, la gente como que se pusiera muy engreída. Usted viene aquí a tratar a los empleados con una prepotencia, decía. Y por un sueldito extra se ponen así. Sí, decía, bueno, qué horrible.
Pues cuando tenemos un poquito más de dinero, un carrito más bonito, una casa más grande, nuestro corazón se va, pero hasta los ídolos, o una empresa más grande que la de mi amigo, la competencia. Se va puro el murciélago a las alturas y nos quedamos ciegos espiritualmente. Mire, yo quiero que vean qué tremendo es el ídolo del orgullo, del orgullo del dinero que tenemos todos en el corazón. Qué bueno que tenemos la sangre para ser salvos. Tenemos la sangre para ser salvos de eso. Vámonos a tercera de Juan. Y este es un versículo que también está mal interpretado, como no tiene idea. Juan solo tiene, tercera de Juan solo es un capítulo y solo tiene 10 versículos. Vamos a leer el versículo 2. ¿Quién me ayuda a leer este versículo legendario? Porque se ha malinterpretado mucho. Amén. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bueno, si a nosotros nos lo leen literal, pues qué bonito, era prosperidad, y se nos viene a la mente lo primero, prosperidad material. Cuando no tenemos el entendimiento renovado, de ahí vamos entendiendo que podemos prosperar el alma y el espíritu, pero si no entendemos eso, inmediatamente vamos a pensar en prosperidad material. Y cuando leemos esto, el Señor quiere que yo esté bien, pues, o sea, no sé si han oído, tú fuiste llamado para cosas grandes y profetizan y vas a ir con las autoridades y a lugares de importancia. Miren, hay que tener cuidado, puede que el Señor sí lo haga porque lo hizo con Daniel, con José, pero muchas veces es el orgullo el que está profetizando. Entonces hay que tener mucho cuidado de quién nos habla, quién nos dice cosas y de qué cosas profetizamos nosotros. Si alguien aquí pues profetiza, todo tiene que ir apegado a la palabra. Si no va pegado a la palabra, entonces no es profecía del Señor. Pero si alguien a ustedes les viene a profetizar, a mí me han dicho cosas, miren, ya mero que me sentaba con Donald Trump, solo eso les faltó decirme una vez. Y yo sé que hay cosas que son mentiras, pues no se cumplieron. Entonces, si así dice la palabra, si no se cumple, no es profecía. Pero bueno, expliquemos este versículo. La palabra prosperar aquí se divide en dos palabras griegas. Aquí van dos juntas. Yo no puedo pronunciar el griego. Pero una significa bien, de bienestar. Y la otra significa camino, jornada. Entonces le dice, amado, yo deseo que tú tengas todo el bienestar en tu jornada. Y cuando se está refiriendo aquí a la jornada, obviamente está haciendo una jornada espiritual, porque así lo dice Pedro, somos peregrinos, vamos en una jornada. ¿Y cuál es nuestra jornada? Venimos de la eternidad y vamos de regreso a la eternidad. Entonces, amado, yo deseo que tú tengas todos los bienes que necesitas para prosperar en tu jornada y que tengas salud. Ahora la palabra salud, ¿saben qué significa? Miren, eso es lo tremendo, significa sana doctrina en el griego y también significa salud, pues salud física, pero significa sana doctrina. Entonces leámoslo otra vez, pero ya con otro entendimiento. Amado, yo deseo que tengas todos los bienes, o sea, todo lo necesario en tu jornada espiritual y que tengas sana doctrina, así como tiene los bienes y lo necesario para que prospere tu alma. Ya ven qué diferente. ¿Saben qué está diciendo aquí el Señor? Él no está diciendo yo deseo que seas prosperado, porque como les digo, Lázaro llegó a la meta. Pues, yo no sé si llegó a la estatura que tenía que llegar, pero él definitivamente llegó a la eternidad en un buen lugar. ¿De qué le hubiera servido a él ser rico? ¿De qué le hubiera servido? Tal vez solo se hubiera perdido. Lo que está diciendo aquí el Señor es, yo deseo que tengas lo que necesitas en esta vida para llegar de regreso con el Padre, para llegar de regreso a la nueva Jerusalén, a tener al Padre cara a cara. Y si para eso necesitamos un poco de pobreza, si para eso necesitamos una enfermedad, si necesitamos el rechazo de nuestros amigos, si necesitamos lo que sea, o también cosas buenas, y Dios nos tiene que poner en un buen lugar. Silencio. Perdón, pausa la cosa. Te asustó el gordo. Pero si necesitamos también tener algo bueno, el Señor también es bueno, dadivoso nos da. Si lo necesitamos para llegar a la nueva ciudad, pues excelente. Eso es lo que ese versículo significa. Qué precioso leerlo con otros ojos, ¿verdad? Siempre sepan que el deseo
el último deseo del Señor es que prospere nuestra alma y nuestro espíritu. Lo material va a ser siempre secundario. Ahora terminemos con... No sé si hay duda de algo aquí, me pueden escribir también. Bueno, hay otro versículo, el de Isaías, pero si quieren nos vamos a buscar el reino. El reino es su justicia. Este es Mateo también, creo que es 11. 6, pero Mateo 6:33. Ok, veamos este versículo. Si quieren, veamos los del contexto. Vamos a Mateo 6 porque hay otra parte antes. Mateo 6. El 31. No se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, ¿qué son los gentiles? Es gente pagana, pues es gente que no tiene al Señor. Buscan todas estas cosas. Pero su Padre que celestial sabe de qué tienen necesidad todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, buscar primeramente el reino de Dios y la justicia es hacer la voluntad del Señor. Miren, si buscamos eso, este es versículo de lo más conocido. Pero cuando no hacemos esto, estamos actuando como los gentiles o como los paganos, como los impíos. Estamos actuando como el topo y el murciélago buscando lo terrenal. Si buscamos eso, entonces todas las demás cosas nos van a ser añadidas. Y se recuerdan cómo teníamos que buscar al Señor, vamos a Proverbios, solo para que lo recordemos, para los que no estuvieron. Proverbios 2, versículo 4. Si como a la plata la buscares y escudriñares como a tesoros. Si buscáramos al Señor como el mundo busca el dinero. Mire, usted métanse a Facebook, Instagram hoy que quiere postear toda la gente que tiene una vida perfecta, que tiene una vida de riquezas, alegre. Eso es lo que el mundo quiere postear. Y todos están llamados, yo nací para algo diferente, para la riqueza, yo nací para cosas grandes. Ese es el orgullo hablando. Las cosas grandes van a ser las cosas del Señor siempre. Como les digo, no está mal. Si el Señor a alguien lo prospera aquí, excelente, enhorabuena. Vamos a ver eso la otra semana. ¿Qué pasa si el Señor no prospera? Nos prospera. Lo vamos a ver en Eclesiastés, ¿verdad? El Señor nos manda a disfrutar las cosas y a compartir. Si el Señor lo da, pues qué bueno, qué bendición. El Señor sabe a quién y por qué. Pero que las riquezas no se vuelvan un tropiezo para que tengamos solo eso en la mente, qué negocio hago y como el hago me está yendo mal y quiero ganar más y no sé qué y perdí tanto y si comparto me voy a quedar sin plata. Y así que feo, ¿verdad? Qué feo. Todo lo tenemos, yo he batallado mucho con eso, el Señor nos ha dado buenos tratos para ser limpios de eso y nos va a seguir trabajando y gloria al Señor. Ok, entonces vamos a dejar por hoy esto. La otra semana vamos a seguir trabajando el tema de Mamón, pero también veamos a gente muy pudiente en la Biblia, también está, pero cuál era su carácter, cuál era dónde estaba su corazón, lo vamos a ver también. Ok, así que esto fue todo. Si hay preguntas, pues podemos compartir y preguntar o simplemente pues hacer algún comentario, ¿verdad?